Antes habíamos discutido el concepto de materia. Y la materia habíamos dicho que era todo aquello que tenga masa y que ocupe un lugar en el espacio. Aquí en la pantalla tenemos tres elementos. Tenemos un hueso, tenemos la sangre dividida en partes luego de haber sido centrifugada, se divide en sus componentes. Y tenemos a la atmósfera, que en su mayoría está conformada por aire. Estas tres imágenes muestran los distintos estados en los que se encuentra la materia. Por ejemplo, el hueso se encuentra en un estado sólido de la materia. La sangre se encuentra en un estado líquido de la materia, pero sin embargo, dentro de ella podemos notar que existen algunos otros compuestos y más bien parece ser una mezcla. Dentro de ella podemos encontrar los elementos formes, que sería esta porción de aquí de células leucocitarias o glóbulos blancos y de plaquetas, esta parte roja de glóbulos rojos y esta parte amarilla de plasma, que en su mayoría termina siendo agua en una disolución con otros elementos como electrolitos, proteínas, glucosa y otras macromoléculas orgánicas importantes en nuestro cuerpo. Pero el punto de esto es entender que la sangre, o más bien el plasma, está compuesto de agua en su mayoría y que el agua está en un estado de la materia que lo vamos a denominar líquido. Y en la tercera imagen tenemos a la atmósfera, que como habíamos dicho en su mayoría está compuesta por aire. Y el aire sabemos que es una mezcla de gases que tiene una proporción de un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno. No respiramos oxígeno, respiramos aire, que tiene esa proporción de mezcla de gases, y un 1% de otros gases como dióxido de carbono, argón. Entonces tenemos el estado de la materia: sólido, líquido y gas o gaseoso. Estos distintos estados de la materia pueden cambiar unos con otros. Por ejemplo, lo líquido podría cambiar a un estado gaseoso, podría cambiar a un estado sólido, en función de sus características químicas y físicas. Estos tres elementos están formados de materia, como habíamos dicho, pero a esta materia le vamos a poner un nombre. O más bien, empecemos con una pregunta. ¿De qué está hecho el hueso? ¿O de qué está conformado? La respuesta va a ser de elementos químicos. Pero, ¿qué elementos químicos específicos conforman el hueso? Hemos puesto aquí los componentes de un hueso y podemos notar que está compuesto en un 25% de agua, en un 45% de su conformación de fosfato, que es un ion poliatómico, lo veremos más adelante, de carbonato de calcio, y un 30% de materia orgánica en forma de células, colágeno y proteínas. Como podemos notar, está conformado por elementos químicos o por cúmulos de elementos químicos. Entonces podríamos decir que absolutamente toda la materia que existe en nuestro universo está formado o está conformado por elementos químicos. En la actualidad se conocen alrededor de 118 elementos químicos. De estos 118 elementos químicos, 92 de los 118 existen naturalmente o de forma natural en la Tierra, y el resto de elementos sobrantes fue producido a partir de elementos naturales utilizando aceleradores de partículas y reactores nucleares. Cada uno de estos 118 elementos químicos los representamos o se los designa con un símbolo químico y además de un nombre del elemento en inglés, en latín u otro idioma. Dentro de las características que estamos describiendo de los elementos químicos, como habíamos dicho, sus nombres provienen del latín, del inglés, de otros idiomas. Aparte de eso, están representados por símbolos, como por ejemplo el hidrógeno está representado con el símbolo H mayúscula, que significa hidrógeno.
Hay que tener en cuenta que cuando encontramos una letra mayúscula estamos hablando de un elemento químico. Cuando encontramos dos letras mayúsculas estamos hablando de dos elementos químicos distintos. Vamos a mirar algunos ejemplos y vamos a ver cómo estos elementos químicos han sido organizados de una forma ordenada en función del número atómico creciente. Más adelante vamos a hablar más acerca del número atómico, pero en este caso quiero mostrarles qué elementos químicos existen y qué forma se ha utilizado a lo largo del tiempo para organizarlos o para poderlos estudiar. Tenemos aquí enfrente una tabla periódica. Esta tabla periódica nos muestra los símbolos de los 118 elementos químicos que existen en nuestro planeta. Tenemos aquí el símbolo químico H, que representa al hidrógeno. Antes había dicho que cuando encontramos una letra mayúscula, eso quiere decir que estamos hablando de un elemento químico, pero cuando hay una letra minúscula justo después de este, pues hablaremos del mismo elemento químico, como por ejemplo Li significa litio, Be berilo, Mg magnesio, Na sodio, K de calium, potasio, Rb rubidio, O oxígeno, Si silicio. Pero cuando juntamos, por ejemplo, dos elementos químicos, ahora voy a escribirlos, como por ejemplo el H2O, eso significaría agua porque es una molécula, es una mezcla de algunos elementos químicos, de más de dos elementos químicos. Y podemos ver que está conformada esta agua de dos hidrógenos y de un oxígeno. O también podríamos mostrar la sal de mesa. La sal de mesa está formada por cloro y por sodio. Esa es otra forma de representar a los elementos químicos como fórmulas químicas.